Hola familia, ¿cómo están? Te doy la bienvenida, tú que me estás viendo, a un repaso más de Inverse en español. Bueno, en esta oportunidad me encuentro solo, pero estoy seguro que tú estás tras la pantalla acompañándome para el estudio de la escuela sabática de esta semana. Estamos ya en la lección número 8, titulado El mensaje de salud. Y en esta oportunidad vamos a estudiar justamente el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Bueno, para que podamos empezar el repaso de nuestro estudio, vamos a pedir la dirección de nuestro buen Dios a través de la oración. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, nos ponemos en tu presencia. Te agradecemos por este privilegio que tenemos de estudiar tu palabra. Y Padre, Señor, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo para que sea nuestro guía, Señor, para que sea nuestro profesor aquí. Guíanos, Padre, acompáñanos en nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Bueno, la lección nos presentó este versículo clave, que es Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 y 2. Y vamos a leer. Dice así: Así, hermanos, por la tierna misericordia de Dios, les ruego que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto espiritual de ustedes, y no se conforme a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su entendimiento para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es un versículo muy lindo que capaz en algún momento ya hemos leído, pero de repente hemos pasado de largo y no nos quedamos para meditar un poco lo que quiere decir. Y es una buena oportunidad porque esta semana todo el estudio del mensaje de salud vamos a estar hablando sobre este versículo. Y respecto a la lección de esta semana, muchas veces surgen, o después de leer esta lección, surgen algunas preguntas que vamos a estar compartiendo acá. Una de las primeras preguntas, por ejemplo, sería el sacrificio vivo que nos está hablando este versículo. ¿A qué se refiere Pablo? Es una de las primeras preguntas, ¿verdad? Interesante del día lunes, por ejemplo, dice que Romanos 12, capítulo 12, versículo 1, subraya la importancia de presentar nuestro cuerpo, de presentarnos a nosotros mismos como un sacrificio vivo a Dios. Y más adelante también, en el día martes, una parte donde nos dice que es uno de los muchos lugares donde Pablo recalca la idea de que nuestro cuerpo no nos pertenece. Y también es más no más importante, ¿verdad? Tampoco es menos importante, más adelante donde dice que los que se maravillan del amor de Dios al presentar a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, se sienten impulsados a presentar su propia vida a Dios como un sacrificio vivo y listo para el servicio. O sea que Dios nos llama y Dios requiere de nosotros que nos entreguemos totalmente, que no sea solamente una parte, que no sea solamente decir de boca para afuera, como dicen muchos, ¿verdad? Sino que nuestro conocimiento de Dios y que el aceptar su sacrificio por nosotros nos lleve a aceptarlo a Él y por supuesto, que el aceptarlo a Él nos lleve a cambios, ¿verdad? Cambios positivos en nuestra vida. Lo que sería una de las prácticas sería el cambio en la alimentación, el cambio en nuestra conducta, en nuestra forma de expresar, en nuestra forma de hablar mismo, ya se vería el cambio, ¿verdad? Y más adelante nos dice que Dios no nos pide que hagamos por Él lo que Él no está dispuesto a hacer por nosotros. O sea, Dios nos pide que nos entreguemos totalmente, porque Dios entregó todo por nosotros. Él entregó a su propio Hijo para que muera por nuestros pecados y también nos redimió para que nosotros también podamos ser salvos mediante su Hijo. Esos son puntos importantes, ¿verdad? Y también la lección
nos dio muchos versículos, un par de versículos, y uno de ellos es Primera de Corintios 3:16 y capítulo 6, versículo 19, que nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, así que debemos de cuidar de él. Y porque nuestra salud, para que nosotros podamos tener un relacionamiento más genuino, de mayor calidad con Dios, en eso influye mucho cómo estamos de salud. Y para que nosotros podamos estar bien de salud, debemos cuidar nuestro cuerpo, porque de hecho el cuidar nuestro cuerpo nos va a dar buena salud. Todos estamos de acuerdo en eso. La siguiente pregunta que surge a partir de este estudio sería, ¿cómo fue la trayectoria de la reforma en el estilo de vida como un todo para la verdadera adoración a Dios? La lección nos dice que cuando los primeros adventistas o los pioneros, cuando empezaron a entender más de Dios, a comprender más de Dios, ellos, no sé si decirlo así, no es automáticamente, pero algo en su conciencia les llevó, ¿verdad?, a que ellos se se abstuviesen de algunas prácticas. Por ejemplo, la del consumo de bebidas alcohólicas y también del consumo de tabaco, ¿verdad? O sea, ellos empezaron a abstenerse de las bebidas alcohólicas y del tabaco. Interesante como la lección nos dice, ¿verdad?, de que los primeros adventistas o los pioneros, ¿verdad?, que empezaron a estudiar más la Biblia, entendieron que Jesús estaba por venir. Y ellos al esperar a Jesús, no querían encontrarse con Jesús en estado de embriaguez. Y también la cuestión del tabaco, fue ellos tuvieron que dejar eso principalmente por cuestiones de salud, ya que el consumo de esto dañaba mucho el cuerpo o causaba enfermedades. Tenía consecuencias que siempre eran muy difíciles o que siempre llevaban a enfermedades. Entonces ellos se abstuvieron de estas prácticas, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención cuando dice que los primeros cristianos no querían encontrarse con Jesús en estado de embriaguez. Interesante, ¿no? Si ellos cuando empezaron a estudiar la Biblia, cuando empezaron a entender, comprender más la verdad, ellos se abstuvieron de eso. Entonces, de igual manera que ellos, hoy en día nosotros, si nos ponemos a estudiar la Biblia, si nos ponemos a estudiar la palabra misma de Jesús y encontrarnos con este versículo, por ejemplo, ¿verdad? De Romanos 12, versículos 1 y 2, yo creo que con la dirección del Espíritu Santo, sí o sí nosotros vamos a querer poner en práctica lo que dice acá. O vamos a querer también copiar esas cosas buenas de los primeros cristianos, ¿verdad? O los primeros adventistas que empezaron a abstenerse de, de estas prácticas. Después de eso dice que los cambios en cuanto a la alimentación y en cuanto a la reforma pro salud no fueron sucediendo, o más bien no sucedió de un día para el otro. No es que hoy estudiaron estos versículos y al día siguiente ya dejaron todo, sino que fue sucediendo poco a poco, paulatinamente, o décadas les llevó a la iglesia misma a poner estos principios en práctica, que sería la reforma por salud. Porque dice que después de esto comenzó en el año 1840 a 1850, cuando los primeros cristianos adventistas empezaron a abstenerse de estas prácticas. Después dice que en 1863 fue significativo para los adventistas sabatarios. Se habían establecido oficialmente como denominación. Eso sucedió en 1863. Y dice que, la lección nos dice que ese mismo año, en el mes de junio, Elena White tuvo una visión de 45 minutos sobre la reforma de salud, mientras ella y su marido se alojaban en casa. Ellos estaban en un lugar llamado Michigan. En esta cuestión de la ubicación, para que podamos salir, para que tú puedas salir de las dudas, puedes entrar en Google
y buscar Michigan. Entonces ahí te salís ya de la duda de dónde queda justamente eso. Si por ahí te llama la atención, ¿verdad? Pero dice que Elena White en ese mes de junio, ella tuvo una visión de 45 minutos referente a esta cuestión de la reforma de salud o de ProSalud. Y para responder esta pregunta que nos dice cómo fue la trayectoria de los adventistas en cuanto a esta cuestión, dice que les llevó décadas. Fue un cambio paulatino, ¿verdad? Fue un cambio que de un aprendizado, de una práctica, llevó a la otra, hasta el punto que ellos comprendieron, ¿verdad? A través de las visiones de Ellen White, que esto tenía de mucha importancia para un mejor relacionamiento con Dios, ¿verdad? Dice, se les mostraron los beneficios del ejercicio regular, el aire fresco, el descanso, el sol, el agua, y vio que una dieta basada en vegetales era la más beneficiosa. Bueno, este punto es interesante que vamos a estar respondiendo en la tercera pregunta. Respondiendo, como dije, la segunda pregunta, a los primeros adventistas les llevó décadas, ¿verdad? De poder entender más sobre estas cuestiones de la alimentación y lo que causa en cada uno, ¿verdad? O los beneficios de una buena salud, cuidando nuestras alimentaciones. Después, la siguiente pregunta y la última pregunta dice así: ¿cuáles son los tipos de alimentación mencionados en la Biblia? Como dije, esta cuestión de alimentación, la Biblia nos presenta tres tipos. Una que es la ideal, la siguiente es aceptable y la inaceptable, ¿verdad? Y en Génesis 1:29 podemos encontrar nosotros que la alimentación ideal que Dios le dio a Adán y a Eva fue una alimentación basada en vegetales. A Adán y a Eva, Dios le dio a Adán y a Eva esto en el jardín del Edén. Una alimentación, una dieta basada en vegetales. Eso es lo más ideal. Tanto que hoy en día, hasta hoy en día, esta alimentación promueve una salud, una mejor vida en la cuestión de salud y una vida más prolongada. Entonces, podemos ver nosotros que es la más ideal. Después está, ya el segundo sería la ideal, ¿verdad? Que esto sucedió después del diluvio, que Dios nos permitió el comer carnes. O sea que eh, el consumo de carnes no estaba en el jardín del Edén. Dios no la había dado, como hemos visto, ¿verdad? Como podemos ver, la lección nos dice que a Adán y a Eva les dio Dios una dieta basada en vegetales, o sea que no estaba incluido la alimentación, o mejor dicho, el consumo de carnes. Después de eso, después del diluvio, Dios permitió el consumo de carne, o sea que esa es, que no era más la ideal, sino que la aceptable. Y justamente también en ese entonces Dios dio indicaciones de las carnes impuras o inaceptables. El consumo, eso podemos ver nosotros en Levítico 11, en Deuteronomio 14, del versículo 3 al 11. Te dejo como una tarea para que tú puedas leer en tu Biblia qué dice, ¿verdad? Ahí es donde Dios especifica qué animales y qué carnes son las que son inaceptables para el consumo humano. Obviamente que nosotros vemos que hoy en día se consume, pero que según la Biblia, si nos basamos en la palabra de Dios, no es bueno. Y yo creo en eso, que Dios, como Dios nos creó, Dios conoce qué es bueno y qué no es bueno para nosotros. Y además también, personalmente a mí es como un principio de obediencia, ya que capaz la gente nos puede decir que sí se puede comer es- algunos tipos de carnes que en la Biblia Dios dice que son inaceptables, ¿verdad? Algunos comen, pero eso ya va por cuestiones de obediencia, de obedecer o no obedecer a Dios. So, podemos ver nosotros en otra oportunidad en algún estudio donde vamos a estar hablando más de esto, de la cuestión de obedecer y de no obedecer.
Y así amigos, llegamos al final de este repaso, un repaso que no es tan largo, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que podemos seguir comentando en la lección, así que te animo para que tú también puedas no solamente depender de este repaso, sino que también puedas estudiar tu lección, también puedas prestarle, dedicarle un tiempo de calidad a Dios en estudio de su palabra y también en el estudio de la lección de la escuela sabática, que es lo que hacemos nosotros, estudiar la Biblia a través de la escuela sabática, que nos ayuda a poder entender más de estos versículos. Entonces, y como una última sugerencia, están respecto a la alimentación y el presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo a Dios. Quería leer nomás una parte de la lección del día viernes, que son como consejos para nosotros, son indicaciones de cómo debemos considerar estas lecciones nosotros también. Dice, me fue mostrado nuevamente que la reforma por salud es un ramo de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Está tan íntimamente relacionado con el mensaje del tercer ángel, como la mano, como la mano lo está con el cuerpo. La ley de los 10 mandamientos ha sido considerado livianamente por los hombres, pero el Señor no quiso venir a castigar a los transgresores de dicha ley, sin mandarles primero un mensaje de amonestación. La ignorancia no es ahora una excusa de la transgresión de la ley. La luz brilla claramente y nadie necesita ser ignorante, porque el gran Dios es Él mismo el instructor del hombre. Todos tienen la más grande obligación ante Dios de prestar oídos a la sana filosofía y la experiencia auténtica que ahora Él les está dando con referencia a la reforma pro salud. Justamente yo me puse a pensar en esto, ¿verdad? Ahora ya no tenemos excusa, ahora ya tenemos conocimiento de lo que Dios quiere para nosotros y podemos encontrar en la Biblia misma. Y también te animo a que puedas también leer algunos libros del espíritu de profecía que nos hablan respecto de la salud. Más todavía para nosotros, para ustedes que son y que somos jóvenes, que esto es muy importante para nuestro mejor desarrollo, para nuestro crecimiento también. Así que para terminar este repaso, te invito a que te puedas suscribir a este canal, que cualquier duda o pregunta que tengas, ¿verdad? Puedas hacernos saber en los comentarios. Suscríbete, apoya este canal y también apoya este ministerio para que podamos así llevar más adelante el mensaje de Dios, así como estábamos diciendo el mensaje del tercer ángel, y también propagar más esta cuestión del mensaje de salud que nos presenta en la Biblia. Nos vemos en otra oportunidad de Inverse en español.